explicación del profe, verlo en terreno, hablarlo en la clase es bastante diferente. Ya la mayoría de las cosas que habla el profe nosotros ya la habíamos hablado en clase, si se acuerdan y me estaban poniendo atención. Ya, pero como les digo, verlo en el terreno, en el árbol mismo, todo, es absolutamente distinto. Así que menos mal tuvimos esta posibilidad, ¿cierto?, de venir al terreno y aprovechar esta instancia. ¿Ya? No nos queda mucho tiempo para hacer la actividad, pero vamos. La casa la traigo. Chiquillos, es que hay tanto que hablar como dice el profe, quedan muchas cosas afuera. Ojalá podamos salir de nuevo para tocar esas otras temáticas, ¿cierto? Pero va a depender, ¿cierto?, de cómo se vaya comportando el Daniel mío. No, los pies. Nos vamos a mover un poquito. ¿Ya? Ya, chiquillos, como les decía, la actividad, como les comentaba un poquitito ayer, consta de 2 partes. Ya, lo que me interesa, con lo que habló el profesor, ustedes pueden llenar la primera parte fácilmente. Ya, no hay mucho, habla sobre, se las voy a ir viendo. La primera dice características de clima y suelo, ya, al principio habló sobre eso. Después mencione la cantidad de hectáreas plantadas, ya, mencione la o las variedades que se encuentran en el predio y el o los patrones que se utilizan. Ahí tienen que pensar un poquito y poner su comentario de por qué creen ustedes que se usó esta o estas combinaciones, si está correcto eso, si ustedes lo encuentran correcto y si no, qué o cómo lo cambiarían, ¿cierto? Después dice, observe y describa brevemente el sistema de conducción usado en el huerto, a qué factor o factores atribuye esta elección. ¿Creen ustedes también si es correcta o no? Dice, mencione las 5, mencione y describa brevemente el sistema de riego usado en el huerto, ¿cierto?, nombrando los componentes. Eso fue lo último que mencionó el profe. Y por último, mencione las plagas y enfermedades más importantes en el cerezo. Ahí no alcanzamos, ¿cierto?, a tocar ese tema, no alcanzó el profe, pero sí lo pueden encontrar en la literatura. Ya ahí pueden, y lo estamos viendo también en clase, ¿cierto?, estamos hablando sobre, no hemos tocado el tema todavía, ¿cierto?, de cada una de las... Las gallas, delante hablamos de gallas. Sí. Las gallas nomás, hablamos delante. El cáncer. El Cáncer ya profe mencionó la galla y el plateado. Es otra enfermedad que también se da harto. Esas 3 podrían investigarlas y mencionar las más importantes solamente, ¿ya? Eso. Luego en la segunda parte dice, observe y describa la diferencia entre el patrón por injerto y variedad. Eso el profe se los mencionó, ¿cierto? Se los mostró. Aquí los árboles están pintados, ¿cierto? No podemos visualmente diferenciar lo que es la diferencia en la coloración, la textura, ¿cierto?, entre lo que es el patrón y la variedad, pero sí podemos visualizar la diferencia de diámetro entre uno y otro. En ese se nota súper bien, ¿cierto? Entonces eso ustedes le ponen el patrón, ¿cierto?, tiende a ser siempre encontrarse en un diámetro menor, ¿cierto? Y la parte del injerto se ve más engrosada, ¿cierto?, más voluminosa, si lo podemos decir de alguna manera. Luego, la 2 dice, observe, reconozca y describa la diferencia entre yema vegetativa y floral. Eso se lo ha repetido antes, porque se lo volvió a repetir, ¿cierto? La yema más puntiaguda, la más redondita. Es súper importante, chiquillos, que lo sepan. Ya, después dice, observa y reconozca y describa las estructuras de fructificación en el cerezo, ya, en el huerto. Ya el profe se las mencionó, ¿cierto?, que era el dardo, ya, que también se llama ramillete mayo, y el otro que era la brindilla. Ya que se lo mencionó como brindilla él, también se le puede llamar ramilla del año, ¿cierto? O yo les decía que también se podía llamar como lamburda, o se tiende a confundir con la lamburda. La lamburda siempre es un crecimiento un poquitito más pequeño, no hay ninguna aquí, pero esta vendría siendo como la ramilla del año. ¿Pero más corta la lamburda? La lamburda un poquitito más corta, pero siempre tienden a ser productivas en la base, ¿ya? Y la lamburda a veces tiene más a lo largo de la estructura. Pero aquí, como los árboles están podados, esa estructura no la van a encontrar, sino que van a encontrar solamente dardos. Ni un dardo. ¿Y ramilla del año? Aquí, dardo y lo que es la ramilla del año. Ajá. ¿Ya? Y acuérdense que esto lo consideran como un dardo, ¿cierto? Al momento cuenta del como un conteo. dardo. ¿Ya? Ya. Después dice, calcule la cantidad de plantas por hectárea de acuerdo al marco de plantación que hay en el huerto. Aquí el marco de plantación es 4,5 por 2,5. ¿Ya? Así que ahí ustedes ya saben calcular la cantidad de plantas. Y lo que me interesa que hagan es la 4 y la 5, que son las que les estoy diciendo, calcular el número de plantas. Y la 5, luego de reconocer las estructuras de fructificación,
realice un conteo de la estructura de fructificación en 4 árboles. Ya van a trabajar en parejas, pero chiquillos, no juntos, sino que uno por una hilera, o sea, por un lado de la hilera y el otro por el otro. Van a contabilizar 4 árboles al azar dentro de la hilera. Ya no se vayan a los que tienen menos ramas. ¿Ya? Y van a estimar, dice, realice el cálculo de estimación de carga para el huerto. ¿Considera usted adecuada la carga dejada para el año productivo y de acuerdo a la variedad? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Como estos árboles tienen la mayoría 2 a 3 ejes, ¿ya? La forma de hacer el conteo, como les decía el profe, ustedes van desde abajo hacia arriba, ya van a contar más o menos la cantidad de ramas que tiene el eje, ¿ya? Luego toman una ramilla, cuentan la cantidad de dardos, las estructuras de fructificación. Acuérdense que un dardo es considerado dardo desde 3 unitas hacia arriba. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la ramilla del año 8, ¿ya? Y ahí más o menos multiplican y calculan cuántas estructuras de fructificación tenemos en el eje. Luego el otro eje siguiente y el siguiente. Y así calculan más o menos cuántas estructuras de fructificación tienen por árbol. Van a tener 4 árboles, por lo tanto 4 datos. Luego ustedes suman eso, lo dividen por 4 y van a tener un promedio de la cantidad de estructuras de fructificación. Se supone que una muestra para todas las 5 hectáreas del huerto. Y con eso van a poder estimar entonces más o menos la carga. ¿Me siguen? No mucho. Sí. Ya, partan contando, chiquillos. ¿Eso me entendieron? Sí. Sí. Partan contando y yo voy pasando y les voy explicando con más detalle lo que tienen que hacer. El cálculo lo tuvieron que hacer para la segunda evaluación. Ah, ¿quién quedó solo? Ya, que pónganse los 3 entonces. O con no sé. La idea es que estén separados, sí, chiquillos, no estén uno arriba del otro. ¿Ya? Y que se hablen ahí tan cerca. Ya. La idea entonces es que se pongan ahí distribuidos en esta, la hilera. sí, porque en esta Tomen no. una hilera, chiquillos, y yo voy pasando ahí para irles explicando bien.